Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y vamos a continuar con el libro de Génesis. Yo le digo, el libro de Génesis es increíblemente hermoso y vamos a ver un punto de vista diferente, vamos a verlo de manera diferente. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, dándote las gracias por tu misericordia, por tu amor, por la bondad que nos das, por el tiempo, Señor, que nos regalas y porque nos permite sacar del mismo para compartir esta maravillosa lección con cada persona que también saca de su tiempo para acompañarnos. Te pido en una forma muy especial por cada una de ellas, que tu Santo Espíritu repose sobre sus personas, que si tienen situación, sabemos que han perdido, hay personas que han perdido familiares, hay personas que tienen diferentes problemas, dificultades. La ponemos en tus manos de amor para que a los que han perdido familiares lo consuele y a los que tienen situaciones pues lo resuelva de acuerdo a tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección se titula Las Naciones, primera parte, y el versículo para memorizar se encuentra en Daniel 7:14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Fíjense que el libro de Apocalipsis presenta las soluciones que se causan a los problemas que se causaron en el libro de Génesis. Un ejemplo, en el libro de Génesis, la humanidad, en las personas de Adán y Eva, pierden el acceso al árbol de la vida, mientras que en el libro de Apocalipsis se recuperan el acceso al árbol de la vida. En el Génesis hay maldiciones que en Apocalipsis se revierte, es decir, que Génesis Apocalipsis es el al revés de Génesis, donde todo es resuelto, donde se termina el gran conflicto que comenzó en el principio. Y uno de los temas centrales, tanto de Daniel como Apocalipsis, es el gobierno del mundo. Eh, el humano siempre ha querido controlar el mundo. El humano está sediento de poder. Eso se ve en todas las esferas. Esa es una de las herencias que dejó el enemigo al humano. El control, el deseo de controlar a los demás, el deseo de un gobierno, de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios. Cuando este horrible episodio del pecado y rebelión termine para siempre, Dios va a volver a restablecer la justicia en este mundo y va a volver a gobernar. Y dice que a lo largo del proceso que conduce miles de años de intento humano de gobernar el mundo por su propio medio, incluso los sistemas con ideales más elevados han fracasado trágicamente. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de tragedias de estos sistemas fallidos que han caído más aún y todo va a empeorar. O sea, todos esos reinos que quisieron controlar y que lograron controlar, gobernar el mundo por un tiempo, todos cayeron. Y esa va a ser la historia siempre. Siempre van a caer, van a gobernar por un tiempo, pero siempre van a caer. Y la parte del domingo, vamos a ver quizás el primero de estos tiranos que gobernó el mundo y es Nimrod y Nínive. Dice que el Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, por lo menos temporalmente. Fueron del jardín, los humanos debían de trabajar arduamente para subsistir.
La vida se hizo muy difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de la frente. Antes se trabajaba, pero no había estrés, no había la ansiedad, no había lo que hay ahora. Antes se trabajaba simplemente por hobby, digo yo, para mantenerse ocupado. Nuestros primeros padres confiaron en el rey legítimo, les proveería un camino de regreso al jardín y llevaron sacrificio a la entrada del Edén, en fiera anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio del mundo. Y dice que el huerto permaneció en la tierra por mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado del mismo. Y pero cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad del hombre trajo destrucción por medio del diluvio, el Edén fue quitado de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Dice que será restaurado aún más maravilloso, más gloriosamente embellecido. Esto es Patriarca y Profeta, la página 41. Otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas y así nacieron las ciudades y los estados en visiones de disfrutar la vida que fuera más fácil. O sea, que poco tiempo después de la caída del hombre, de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, dejaron la vida apacible de campo y comenzaron a querer uno enseñorearse del otro. Y así comenzaron a formar ciudades y gobiernos. Aquí ustedes lo pueden leer, yo no voy a leer nada de eso, pero en Génesis 10, 1 al 12, estas son las generaciones de los hijos de Sem y de Can y de Jafé, y tuvieron hijos después del diluvio. O sea, esto fue después del diluvio. Eh, Y aquí en el versículo 8, capítulo 10, versículo 8, se menciona a Nimrod y dice que y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y cuando dice primer poderoso, que fue un gobernante. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret acá y Calner en la tierra de Sinar. Pero aquí cuando dice vigoroso cazador y poderoso de la tierra, no lo dice en el buen sentido de la palabra. Se dice que él era grande, pero era grande en su propia opinión, antes que el Señor en el sentido que él desafía a Dios tratando de crear la torre de Babel. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existía y existirá hasta que sea erradicada de la tierra. O sea, que ahí fue que comenzó con este hombre, fue que comenzó el modelo de lo que es un gobernante y este hombre fue un poderoso, o sea, él se hizo grande y no la grandeza que Dios pide, sino que se hizo grande entre sus hermanos, grande oprimiendo a sus hermanos. Esa es la grandeza que se da mucho por ahí. La grandeza egoísta, la grandeza que yo te piso a ti para yo hacerme grande. Esa fue la grandeza que hizo Nimrod, no fue la grandeza a los ojos de Dios. Y ya que se forman todas esas naciones, ya recordamos que Nínive se tuvo que, Dios vino y detener la construcción de Nínive y esparcir a los moradores y se formaron ciudades, entre ellas me imagino que se formó Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham. Y el llamado de Abraham en la parte del lunes, vemos que Abraham eh, se llama aquí, la palabra que se tradujo aquí como naciones, Egoyin, que también se designa los gentiles o paganos. Y casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de las naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. O sea que ya cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, la maldad había crecido tanto que Dios tiene que
sacar a Abraham y llevarlo, sacarlo de toda esa confusión que había para de Abraham crear su pueblo especial, que era el pueblo de Israel. Y fíjense que el capítulo 12 de Génesis es muy interesante, 12, 1 al 9, porque llamó Dios a Abraham, más tarde Abraham, a abandonar la nación de origen. Él dijo, pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y dice, Abraham se fue con una promesa de que él haría de él una nación grande, pero no solamente que engrandecería a Abraham, ahora en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de Nimrod. Dice que te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. O sea, la bendición que recibió Abraham no fue una bendición de él ser grande, sino de él ser grande a los ojos de Dios, ser bendito a los ojos de Dios y compartir esa bendición. Y dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendecirá y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot con él. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Aram. Y él se fue con su familia, con su padre, y ahí está la historia. Y dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Y dice que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Nahué. Eh, Esa es la historia de Abraham, cómo Abraham es sacado de esa tierra para ser el padre de la nación israelí. La intención de Dios era utilizar a Abraham, establecer una nación que contrastara, que fuera diferente al resto del mundo. No debía, el plan de Dios, el plan original de Dios era que no tuviera rey, que fuera una teocracia, o sea, una teocracia es donde Dios era el rey. Eh, el plan se dañó como todo lo que, o sea, Dios ha tenido que trabajar con una humanidad y los planes originales de Dios, muchos, pues Dios ha tenido que trabajar con nosotros con líneas viradas, líneas torcidas. Eh, pero ese era el plan de Dios, crear una nación que fuera diferente a las demás, que él fuera el rey, que no hubiera un rey humano, que no hubiera alguien que se engrandeciera entre los demás y lo oprimiera y lo controlara. Um, Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no había visto en el mundo desde quizás antes del diluvio. O sea, la bendición que Dios le daría a Abraham y a su descendencia quizás no se había visto desde antes del diluvio. Y aquí vemos en Deuteronomio 4, 5 al 9. Mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo esto estatuto y dirán, ciertamente el pueblo sabio entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como Jehová. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo peculiar, particular, separado de Dios. Era un pueblo que nadie tenía al Dios verdadero de su parte como Dios, como lo tenía el pueblo de Israel. Qué nación grande. La grandeza del pueblo de Israel no es que ellos eran grandes, sino que Dios estaba de su parte y eso lo hacía grande. Como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros.
Esa era la grandeza del pueblo de Israel. No es que ellos eran mejor que todos los pueblos, sino que ellos eran escogidos por Dios y eso lo hacía grande a los ojos de Dios. El plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio de su entorno, sino que toda una nación obrara unida en cooperación con Dios bajo el liderazgo del mismo Dios. Nota además que las normas y preceptos que Dios le había comunicado no eran lo que hacían tan especiales, sino su fidelidad a esas normas y preceptos, como resultado de lo cual los demás naciones clamarían. ¿Qué pueblo sabio y entendido? ¿Qué nación tan grande es esta? Deuteronomio 4:6. Por maravillosa que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y la desobedecieran, acarrearían maldiciones en lugar de bendición y muerte en lugar de vida. ¿Cómo se aplica hoy a nosotros los adventistas el mismo principio, a saber que es necesario obedecer la verdad, además de conocerla? Una cosa es conocer una cosa y otra cosa es practicarla, es muy diferente. Eh, hay que conocer y practicar. A medida que se conoce, ir practicando. Conocer, pues, no tiene nada. Recibió lo que pidió. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel habría de tener un monarca humano. No, o sea, no, ese no era el plan de Dios, que tuviera un monarca humano. Como las demás naciones, una de las cosas que debía diferenciar a Israel era que ellos tenían a Dios, o sea, la teocracia. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y ellos desearon ser como las demás naciones. Primera de Samuel, eso lo encontramos en Primera de Samuel 8, que fue el pueblo de Israel. Fíjense que Dios cede ante su pueblo. Eso sí, le dice, mira, si tú haces eso, te va a pasar esto, esto, esto. Eh, Primera de Samuel 8:4, 8:4 al 18. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarreteó David los caballos. No, estoy en segunda de Samuel. Es primera de Samuel. Aquí el pueblo pide un rey a través del profeta Samuel y Dios le dice, mira, si ustedes tienen un rey, ese rey se va, se va a enseñorear sobre ustedes. Le va a tomar sus propiedades. Eh, Le va a tomar a sus hijas como sirvientas y como mujeres y a sus hombres para mandarlo a la guerra. 8:4. Entonces fueron los ancianos de Israel y se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan por el camino como tú, o sea, los hijos de Samuel no eran como Samuel. Constitúyenos ahora un rey para que nos busque como tienen las demás naciones. Pero Samuel no agradó a Samuel por la palabra, dijeron, danos un rey, porque Samuel se sintió rechazado por el pueblo y Dios le dijo, mira, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Conforme a todas las obras que han hecho de este día que yo saqué de Egipto hasta hoy, dejaron a mí y sirvieron a dioses ajenos y así hacen contigo. O sea, el pueblo no estaba, el pueblo fue el que desechó a Dios y Dios lo complació. Fíjense que Dios no se impone, Dios no se impone, Dios es un Dios de amor y Él no se impone. Eh, es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba rechazar a Dios como su gobernante. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador y su lesión con él se ponía en manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios.
Al solicitar un rey traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos. Reclutamiento militar, guerras, confiscaciones de bienes, impuestos, otros males. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio y no benevolentamente como Dios, o sea, los gobernantes, según esto, y claro. Dominan para sí, para engrandecerse a sí mismos, no para el bien de la humanidad. Y el pueblo de Israel experimentó eso con muchos de los reinos. Pocos de los reyes que hubo en Israel fueron fieles a Dios. Todo hicieron un caos. Eh, Basta con mirar la historia de Israel después que decidió tener un monarca para ver cuán penosos fueron los resultados bajo los reyes. Aún algunos de estos eran mejores, eran buenos, entre comillas, hicieron lo malo y a los ojos de Dios. Y en muchos casos la nación vivió bajo el gobierno de un rey tan otro, uno hacía lo malo ante los ojos de Dios y venía otro que hacía lo bueno y vivían así en un sub y baja, porque venía uno que hacía lo bueno delante de Dios y en ese tiempo la nación prosperaba bajo ese rey, después volvía otro y destruía todo lo que había hecho el anterior y así. Fue un desastre. El miércoles, los gobernantes de los gentiles. Y dice que la manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra la relación que tiene con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron a muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. O sea, se dice que este es el Israel moderno y se cometen los mismos errores, las mismas cosas que se hicieron anteriormente, es lo que se hace ahora en el pueblo en el Israel moderno. Nada es nuevo bajo el sol, todo se repite. Entonces, en Mateo 25, 20, 25 al 28 dice, ¿contra qué error advirtió Jesús a los discípulos al establecer la obra de la iglesia cristiana? Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre nosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande. Fíjense, yo leí un libro, eh, es sobre el liderazgo y es el liderazgo basado en Cristo, el liderazgo como servicio. Esto está basado en lo que dice este versículo, más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es el liderazgo siervo. Hay países enteros que usan este modelo de liderazgo. El liderazgo que es el mayor es el menor realmente. El mayor, el que es el que trabaja para beneficiar a los demás, para suplir las necesidades de los demás. Aquí se quita el poderío. El libro es muy interesante, el que yo leí, porque este hombre, el protagonista del libro, es un viaje que él tiene, un proceso para aprender todo eso, porque él era él era una persona muy importante en una compañía, un CEO de una compañía muy importante, y entonces él va a un retiro porque no podía con el estrés lo estaba matando, y toda su vida era un desastre, y él va a ese retiro, y entonces, porque había uno que era también, uno de los que estaban ahí, era una persona muy importante, quizás más que él, y cuando llega al lugar, encuentra a la persona, él cree que le va a dar una charla y le va a decir cómo va a ser mejor líder y lo cita a limpiar. Y todos los días limpiaban baño y hacía cosas y el hombre no hablaba con él, solo lo ponía a limpiar. Y así lo enseñó a ser un líder.
Y ese liderazgo, ese tipo de liderazgo, yo lo he visto en algunos lugares donde voy, yo, wow, lo están poniendo en práctica. Veo los líderes en compañía y cosas sirviendo. Ese es el liderazgo realmente basado en la Biblia. Es cierro el paréntesis. Por eso hay que deshacerse del egoísmo. Por esto, cuando este hombre fue a ese retiro, eso fue lo que trató de hacer, que dejara de centrarse en yo, porque el líder siervo tiene que ver las necesidades de los demás. No para que los demás lo hagan grande a él, sino porque es un suplidor de necesidades. Y sigue diciendo, Israel pidió un rey humano y condujo a la caída moral. Hay alguien que dice que si tú quieres ver a una persona, dale poder. Si tú quieres ver el carácter de una persona, dale poder. El poder, fíjense que Saúl comenzó muy humildito, pero después que, ¿cómo es? Conoció el poder, su verdadera naturaleza surgió. No, o sea, la gente sabe cuando se le da poder, eh, se sabe quién es, se sabe de qué está hecho. Eh, Porque se necesita un carácter, una fuerza de carácter muy grande para permanecer, o sea, para no embriagarse del poder, para no embriagarse del poder y querer ser poderoso la persona y utilizar a los demás para su propio beneficio. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana, aunque no debían estructurarse como una nación pagana. Cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados y fíjense que ese alivio, en vez de fortalecerlo, lo que hizo fue que lo debilitó. Algunas importantes decisiones se interrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Cuando la iglesia no vio que no podía resolverla, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente, fíjense que los obispos eran personas como la iglesia era muy perseguida por el Estado, el que tenía el cargo del obispo era una persona muy humilde. Cuando digo humilde, estoy usando mal la palabra, era una persona con pocos recursos, era una persona, eh, como le digo, era una persona muy sin poder, sin ningún poder, era una persona muy, muy devota a las cosas de Dios. Pero ahora no recuerdo cuál fue este hombre que era obispo cuando Constantino y este hombre comenzó a tomar un poder, eh, comenzaron o sea, esa libertad, ellos comenzaron a cambiar hasta de vestimenta, cambiaron y comenzaron a ponerse esa ropa carísima que se ponen y todo cambió. O sea, eh, comenzó a ser una persona sencilla, era la palabra que estaba buscando, de una persona sencilla a ser una persona pomposa y con todas las cosas. Y así se convirtió la iglesia cristiana en un gobierno como cualquier otro y que se hizo superior, eso es, o sea, el otro era igual que sus hermanos, solamente tenía responsabilidad. Fíjense que el liderazgo eh, a los ojos de Dios no es que una persona se hace más grande que los demás, sino que toma más responsabilidad. Es igual a las demás personas, pero con mayor responsabilidades. En el caso cuando es el poderío, esa persona toma poder, se hace grande entre los demás, usa a los demás para crecer, para subirse sobre ellos y crecer. Es una cosa que es muy. Dice que el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos y una vez el Estado tuvo de pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos, o sea, eran lo mismo. Ahora Israel tenía un gobierno que organizaba todo y ahora la iglesia primitiva también tenía un gobierno.
Dice que así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y de reyes y se corrompieron por su apetito de poder, hasta el punto de sacrificar a niños a los ídolos, la iglesia gradualmente muchos de los métodos que usaron el imperio pagano hasta el punto de los que los creyentes fueron martirizados porque eran percibidos como amenaza a la iglesia y al Estado. Dentro de tu cultura y tu sociedad, ¿cómo pueden estar estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? Eso pasa. ¿Sabe? Que esta semana por accidente yo escuché una canción, la canta un artista secular, eh, pero es una crítica a la religión. Y él dice que todo el que ha querido eh, vivir lo que Cristo hizo ha sido rechazado y están enterrados en tumbas olvidadas. Esa canción me pegó fuerte porque yo dije, wow. Y me puse a pensar y esa es la realidad. Eh, Nadie que ha querido vivir como Cristo ha sido muy aceptado. Eso es algo bien interesante de analizar. En la parte del jueves, una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar el mundo. O sea, por eso fue que Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo serían benditas en él? Porque de su descendiente nacería el deseado de toda la gente, Cristo Jesús. Y fíjense que la primera vez que esta versión se cumplió fue cuando José eh, se convirtió en el segundo al mando del pueblo de Egipto y en medio de una hambruna, él proveyó comida para todos. Ahí fue todas las naciones, fue algo pequeñito de lo que iba a pasar después. Era una figura de lo que pasaría con Jesús. En él, en ese episodio, por un judío, del, o sea, por una persona de la descendencia de Abraham fueran benditas todas las naciones o muchas naciones. Y aquí está la palabra egoísmo. Una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlos. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Actúan como espejo. Cuando una persona está haciendo lo que es correcto, deja ver a los demás que no están haciendo lo que es correcto. Por eso dice que son confrontados, no que son confrontados realmente, sino que lo que la persona hace bien deja ver al que no está haciendo bien. Por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de todas las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan a otros a reflexionar. Idealmente, la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios debería ilustrar el carácter divino. Pasa dos cosas, o lo invita a reflexionar o la persona se vuelve rebelde y ataca a esa otra persona. Eso es así. Fíjense, a mí me han pasado cosas bien extrañas de personas que yo ni siquiera conozco, que tienen que ver conmigo y vienen a decirme que por qué yo estoy haciendo las cosas así, que no haga las cosas así. Yo me quedo, pero a ti, yo los otros días le digo, pero si yo hago las cosas, o sea, que tiene que ver contigo, yo hago las cosas como yo pienso hacerlas y ustedes hacen como las quieran hacer. No voy a decir el contexto de esto, pero me ha pasado y yo me quedo, ¿por qué lo hacen? Si yo soy yo y yo no estoy interviniendo con nada de ustedes, pero eso es lo que pasa. Si los israelitas hubieran actuado como debían y hubiesen hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habían acercado a ellos de manera pacífica y deseosa de saber más acerca de ellos y de su Dios.
Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús. O sea, Jesús vino a esta tierra a mostrar el carácter de Dios. Hasta ahora todo había sido por revelación, todo había sido basado en la interpretación de las personas, pero cuando vino Jesús, por eso la vida de Jesús es tan importante, cuando vino Jesús, él vino a mostrar quién realmente era Dios. Ya en vivo y directo, sin tener que ser interpretado por otros seres humanos que tenían diferentes percepciones. Eso fue lo que pasó. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado del mensaje de los tres ángeles es proclamar por su iglesia nos, no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, así como en Abraham fue esparcido o con Israel fue esparcido lo que se conocía a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Asimismo, se debe conocer el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través del Israel moderno, que es el pueblo de Dios. Y aquí nos da unos textos, número 14, número 14, número 14, 17 al 21. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia y bondad, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los hijos y de los padres hasta la tercera generación y hasta los cuartos. Y eso es verdad. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Esto es Dios perdón, pidiendo perdón. Isaías 42, Isaías 42, Isaías 42, 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. 49, 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, que en Israel otra vez vuelve, serán benditas todas las naciones de la tierra. Iban a ser, Israel era la luz que iba a alumbrar, y aquí dice: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque de ti aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. Y Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi otro ángel diciendo: descender del cielo con gran poder, y fue alumbrada con su gloria, y clamó a voz potente diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda alma aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes han fornicado con ella. Esto está hablando espiritualmente, realmente estás hablando de esta cosa, fornicación espiritual, es cuando la persona adora a otros dioses que no es Dios, o no le da a Dios la importancia que debe darle, no le da la prioridad a Dios que debe darle.
Está claro porque a veces estas palabras son duras, pero eso es lo que está hablando. Estamos hablando en términos figurados, estamos hablando en términos espirituales, aclaro por si acaso. Eh, ¿Sabe? La Biblia está llena de figuras y por lo general, como vimos la semana pasada, es la figura de una mujer que la iglesia que fornica o que adultera, eh, quiere decir se aleja de Dios y se va atrás de otros dioses. Esto es sentido figurado. Eh, lo aclaro, lo aclaro, lo aclaro. Poco a poco, primero solapadamente y hurtadillas, luego más abiertamente, a medida que aumentaba su fuerza y ganaba el control de las mentes de los hombres, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, hemos dicho, eso se le llama la caída del hombre, a la caída, o sea, a que un ángel perfecto como era Lucifer, en donde lo que había era perfección, nace en su corazón el orgullo, fue una mezcla de orgullo, de codicia y de todas esas cosas y peca. Eso se llama el misterio de la iniquidad. Hizo progresar su pequeña y engañosa blasfemia. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia. El espíritu de transigencia y conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y en los palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa, el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por la teoría y las tradiciones. Aquí se está haciendo un paralelismo entre cómo Israel comenzó primero cuando la humanidad se levantó Nimrod, un gobernante que quiso controlar a lo demás. Después el pueblo de Israel deja a un lado Dios, la teocracia, y quiere tener una monarquía, quiere tener un rey humano. Ahora vemos cómo la iglesia primitiva deja esa sencillez de Cristo, esa humildad, deja que Cristo sea su guía y entonces mete o entra el gobierno y le da poder al líder religioso y deja todo lo que tenía, o sea, él adultera, él fornica tras dioses, porque ahí entraron toda clase de herejías y toda clase de cosas extrañas. Cuando el poder absorbe. La conversión nominal de Constantino al principio del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. Esa historia es bien interesante, cómo esa gente, cómo todo cambió. Eh, el paganismo que parecía haber sido vencido, ahora entra, es vencedor, porque ahora, antes ellos tenían o sea, ellos se enfrentaban o se oponían al paganismo, pero ahora el paganismo se entreteje con la religión y es aceptada. Y es aceptada esa mezcolanza. En línea con la pregunta, aquí dice, el espíritu del paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia, su doctrina, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El conflicto de los siglos, la página 47 y 48. En línea con la pregunta que aparece al final del miércoles, ¿no correremos todo el peligro, sobre todo cuando más tiempo estemos aquí, de cambiar la humilde y sencillez de Cristo y de los apóstoles por la pompa, el poder, los elogios y las tentaciones del mundo? Si pensamos que no es así, nos engañemos a nosotros mismos. Sabe que los seres humanos están tan cegados que no saben qué realmente son, no pueden ver estas cosas. Pero mire, eso se da tanto, eso se da
tanto aún en el pueblo de Dios, cómo hay personas que van detrás del poder, cómo hay personas que se suben sobre otros para hacer, y estoy hablando en sentido figurado, cómo hay personas que quitan del medio a otros para ellos poder tener poder y gloria. En el pueblo de Dios, eso está diciendo la lección. Y eso nada más hay que verlo, solamente hay que pedir a Dios que abra los ojos y vamos a ver ese tipo de cosas. Eh, no es la humildad y la sencillez de Cristo, no es el servicio, es realmente una búsqueda incansable de poder y de quitar del medio al que me haga sombra. Lamentablemente pasa muchísimo, solamente pídale a Dios que lo deje ver y lo va a ver. Eso es así. Como hay personas que hay talentos que están siendo echados a un lado por la gana de poder de personas. Hacen mucho daño, son personas muy dañinas. Bueno, yo hasta aquí se me despide. Eso que yo estoy diciendo es la historia de la humanidad, no es nada nuevo. El humano tiene eso dentro. Eh, Le deseo una feliz semana, una bendecida y feliz semana y que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque tú nos dejaste la palabra de Dios que es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Señor, ayúdanos a caer sobre ella, Señor, para que nuestro corazón sea sensible a tu voz, a la voz del Espíritu Santo y te podamos ver, Señor, te podamos percibir, te podamos sentir y te podamos apreciar. Señor, ayúdanos a ser sencillos y humildes, esa misma sencillez y humildad que tú mostraste cuando estuviste aquí en la tierra entre nosotros. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, no solamente en palabras, sino en hechos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Bendiciones.